Y si se dan una vueltita en este momento por las redes sociales y también por determinadas editoriales, la agenda mediática insiste en marcar cierta tosudez de Alberto Fernández en insistir con esa loca idea de evitar muertos en supuesto detrimento de la economía, en ausencia, dicen ellos, de un plan económico y en una guerra que es inconfesable con su vice. Claro, es inconfesable, nadie va a venir a contarla, ¿no? Pero ellos suponen o certifican en realidad que está ahí aunque no tengan pistas. Dicho está, pero nunca lo suficiente, que en aquellos países donde no hubo cuarentena, la paralización económica o el impacto económico fue tan importante como en los que sí, suponiendo que a alguien le importe más la economía que las vidas, cosa que efectivamente estamos viendo que ocurre. El esfuerzo económico del gobierno tiene dos frentes: el acuerdo, que parece estar próximo a cerrarse por la deuda, está encaminado, y la asistencia a los sectores que más lo necesitan. Atento a lo escuchado, parece que esto último también podría servir para fogonear un intento de grieta entre pobres y no tan pobres. Por ahí va la agenda. Todo antes de centrar la atención en los dueños de las fortunas en Argentina, que incluso pidieron asistencia estatal. De eso no se habla. La guerra inconfesable entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto es a esta altura el secreto confeso del llamado Círculo Rojo. Solo así el fracaso del Frente de Todos sería una realidad, el anhelo, ¿no?, que confiesan en los círculos de poder. Hay una canción de Morris, seguramente muchos la van a recordar, se llama Pato trabaja en una carnicería. En unas líneas, la letra de la canción dice: lo tuyo es mío y lo mío es mío. Y la verdad resulta bastante descriptivo de lo que cierto sector de poder considera sobre el rol del Estado, sobre los recursos de todos los argentinos, que hoy están en debate nuevamente con posiciones que no son nuevas, ¿no? Son posiciones históricas, digamos, archisabidas, conocidas. Fíjense que no solo en materia económica lo nuestro es de ellos, también creen que nuestra vida es de ellos. Pueden disponer de la vida y de la muerte. Pueden ponerle incluso precio a la vida de los que para ellos resultan una variable de ajuste siempre. Nada es nuevo en estas discusiones y en estos comportamientos, solamente las circunstancias. Lo tuyo es mío y lo mío también. Esto sostienen los señores que desde las penumbras, ellos no necesitan exponerse porque tienen alquilado un ejército de peleles que sabrán imponer muy bien sus intereses y puntos de vista, o sabrán en todo caso embarrar la cancha debidamente para que lo esencial no se someta a discusión. Quedó bien claro esto que estoy diciendo, que estoy referenciando, anoche en la conferencia de prensa, con preguntas absolutamente redundantes, malintencionadas y coherentes con el discurso casi monopólico de los medios que apuntan en contra de la cuarentena, medios y trolls. Los mismos que corean cada vez que pueden hay que bajar el déficit y que no hay que distribuir planes sin pedir contraprestaciones, los mismos que creían que era injusto que se jubilaran personas que no habían hecho aportes, ¿no?, con aquellas moratorias que luego se encargaron de desaparecer, los que estaban en contra de los subsidios a la energía para las familias de los trabajadores, son los que vinieron a pedir que se les pague el salario de los trabajadores, así no tienen que tocar parte de su capital. Fíjense que la data de los beneficiarios de este programa ATP no se escuchó o leyó en muchos medios de comunicación, esta data en particular, ¿sí? Porque la mayoría de esos acompañamientos del Estado son irreprochables, hay que decirlo. No ocurrió en otros países que el Estado esté presente como está ocurriendo en Argentina, tratando de sostener a la pyme, a la industria, para que no quiebre en este contexto que no está determinado por una decisión política, ¿sí? La pandemia, a eso me refiero. La mayoría de estos acompañamientos son irreprochables, pero con el blindaje que persiste, no se escuchó hablar de Vicentín, salvo en algunas excepciones honrosas. Vicentín, que había gozado de los favores del Banco Central, Techín, Mitre, Torneos y Competencias, La Nación, incluidos integrantes del directorio, trabajadores de perfil, pero también dueños, ¿sí? Incluyó a Jorge Fontevecchia, también el ATP, CEOs de diferentes empresas, la marca de ropa de la familia Aguada. Bueno, fueron circulando y se van sumando nombres a ese listado. Sí, claro, hacer
negocios de esta manera, ser empresario de esta manera resulta sencillo y hasta redituable en algunos casos, porque muchos de ellos tienen la plata escondida en guaridas fiscales, muchos de ellos fugaron plata durante el gobierno de Mauricio Macri y muchos de ellos encabezan la lista de los más ricos del país y también, claro, hay algunos que tienen intereses creados en la negociación de la deuda que lleva adelante el gobierno de la Argentina y la mayoría ostentan ese tipo de privilegios porque lograron hacer siempre negocios con el Estado, sobre todo en momentos críticos. Todos ellos se niegan a cumplir con sus obligaciones y, por supuesto, hacer algún tipo de aporte en esta crisis. No es raro, me parece a mí, ¿no? Pero anoche este tema no salió. A nadie se le ocurrió hacer alguna consulta o pedir alguna reflexión con respecto a este tema. Estos sectores están abocados a pedir, a presionar con el fin del aislamiento. Utilizan la palabra récord para referirse a la extensión de la cuarentena en Argentina, dato además discutible, ¿no? La palabra récord es discutible. Les preocupa el récord de días sin facturar más que lo que podría ser un récord trágico, que es un récord de muertes. La cuarentena, dijo Alberto Fernández anoche, y resulta tranquilizador que lo diga, la cuarentena va a durar lo que tenga que durar. Hace algunos días empezó a sentirse el frío. La llegada del invierno implica mucho más que un simple cambio de estación. Quienes tienen un mínimo de sensibilidad social lo saben lo que significa el frío más en un año como este. La llegada del invierno es sufrimiento, más sufrimiento para los que viven en precarias viviendas o están en situación de calle. Es sufrimiento para aquel que no tiene abrigo, alimentación digna, para el que no cuenta con gas natural o medios mínimos para calefaccionarse. Agua, sí, ya hablamos, ¿no?, de la falta de agua en muchos hogares de Argentina. Y no es demagogia citarlo, es una postal de lo que le ocurre hoy a millones de argentinos y argentinas. Aunque tampoco, fíjense, este sea un tema de agenda ni un tema que amerite muchas preguntas. La pobreza en aumento, el déficit y la precariedad habitacional, el aislamiento, más un enemigo mortal al acecho, resultan, la verdad, un combo indeseable. Es una obviedad decir que los indicadores sociales van a empeorar, como ocurrirá en todos los países del mundo con esta pandemia. Ocurre con o sin aislamiento. Pero nuestro punto de vista, nuestro punto de partida, era ya una calamidad. UNICEF estimó que unos 700.000 niños, niñas y adolescentes van a ingresar en la pobreza durante este año en Argentina, lo que nos va a dejar rondando el 60% de infancia sumida en la pobreza. Este es el verdadero drama de la Argentina. Este es el dato que tiene que generar angustia. Ese y no algún reclamo infantil de un operador mediático con puchero incluido, que desde un lugar de absoluto privilegio expone como un drama el hecho de tener que posponer una visita familiar. Este es el drama. Los millones en la pobreza, las villas sin agua, la muerte ensañada con los más vulnerables o los más vulnerados. No lo marca la agenda mediática. En este caso lo está marcando el gobierno. Está señalando y dice, me tengo que ocupar de esto. Mirar la pobreza, salir de la preocupación de la clase media o lo que queda de esa clase que por supuesto sufre las consecuencias de esta crisis, implica hacerse preguntas y estas preguntas conducen inevitablemente al otro extremo. Es mirar también la concentración de la riqueza. Y si fuéramos conscientes de semejante inequidad, naturalmente que nos vamos a preguntar, bueno, a ver, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo llegamos hasta acá? Y después de esa pregunta vamos a pretender hacer algo para transformar una realidad tan injusta. A eso justamente es a lo que le temen en momentos como este. Por eso quieren que vuelva ya mismo toda la normalidad y que se salve quien pueda. Le temen a los pobres demandando, a los trabajadores organizados, a los movimientos populares, porque de este tipo de crisis es que pueden surgir grandes cambios, aunque claro, también puede ocurrir lo contrario, para eso trabajan. Puede que no pase nada. Cualquier idea de redistribución tímida o extrema, ya lo sabemos, lo hemos visto durante estos últimos días,
les resulta un verdadero ataque. Ellos pueden opinar, pueden presionar con el fin de una medida que protege principalmente a los trabajadores, pero no soportan que nadie proponga medidas económicas en contra de sus intereses. Fíjense si no lo que le pasó esta semana a Fabiana Vallejos. Hay que animarse, después de estos escarmientos públicos, a levantar la voz. Y obviamente pegarle al kirchnerismo, a Cristina especialmente, se sabe, es parte de la rutina hace más de una década, y esa rutina es mucho más intensa cuando aparecen este tipo de debates. Quizás una suerte de advertencia a Alberto Fernández. Cristina, la estalinista. Cristina, la absolutista. Cristina, en realidad, es esa mujer que intentaron borrar de la película, que soñaron presa, y que sin embargo, fíjense ustedes, volvió a poder con una jugada maestra que cumplió 1 año hace algunos días, cuando la entonces oposición sabía que la salida era con un gran acuerdo, pero no lograba encolumnarse, no lograba encolumnar a todo el campo popular detrás de un nombre. Fue Cristina la que lo logró con un candidato elegido muy estratégicamente y con el Diario del Lunes, podríamos decir incluso atinadamente. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Síntesis de una lógica que resiste a perder vigencia, en la que la mayor parte de lo tuyo, de lo nuestro, de lo mío, quedaba para ellos. Síntesis de una Argentina que necesita cambiar.